Ahora bien, ¿cómo comenzó la teoría de las placas tectónicas? En primer lugar, no fue una teoría que salió, digamos, en poco tiempo, sino que fue una evolución realmente. El pionero, o el que se conoce, fue la primera persona a nivel científico de desarrollar una teoría, digamos, primaria de la tectónica de placas, fue el señor Alfred Wegener en el año 1915, con la teoría de la deriva continental. Este señor, que fue meteorólogo y geofísico alemán, se le ocurrió que los continentes no eran estáticos, sino que estaban como derivando o navegando encima del manto terrestre. Por lo cual él pensó, a través de observar lo que es la geografía mundial, que el mapa mundi parecía como un rompecabezas, y él sugirió que si unimos todos los continentes se iba a formar, o sea, la forma de los continentes iban a agruparse o podían agruparse en un supercontinente, y que esto ocurrió, sugirió Wegener, en el pasado geológico de la Tierra. De manera que Wegener propuso que en la antigüedad existía lo que se conoce como Pangea, ¿no? El gran continente, y que por algún proceso que él no pudo explicar en ese momento, este supercontinente se fracturó y comenzaron los continentes a derivar hasta las posiciones actuales. ¿Qué sucedió con Alfred Wegener? Que lamentablemente su teoría no fue aceptada en el momento. Él no pudo explicar cuáles eran las causas que provocaban, primero, que se haya fracturado Pangea, y la fuerza, pues, que originaba que los continentes se pudieran movilizar. Pues ya para ese momento la ciencia sabía que, o mejor dicho, los científicos sabían que existía un fondo oceánico. Entonces, al existir corteza continental y corteza oceánica, pues, ¿cómo iba a ser posible que se estuvieran moviendo? Entonces él no pudo explicar eso. Digamos que Wegener murió sin que su teoría fuese aceptada. Pero años más tarde, décadas más tarde, un conjunto de descubrimientos científicos a partir de los años 30 y con mucha más fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, hacia el año 45, 50 y los años 60, un conjunto de descubrimientos a nivel de la geofísica y del conocimiento del fondo oceánico, pues ratificaron que verdaderamente el señor Alfred Wegener tenía completa razón. Entonces, ¿qué podemos decir de esas pruebas que Wegener planteaba en su momento? Primero, bueno, que existía un encaje de los continentes. Wegener identificó fósiles también de animales prehistóricos que eran terrestres, es decir, que no nadaban, no podían estar en el océano, y que están en ambos lados de los continentes. O sea, él estudió fósiles y especies vegetales y animales, tanto en Sudamérica como en África y en la Antártida, que están actualmente completamente distantes, y estaban conectados de cierta manera. Entonces era imposible, ¿verdad?, que estos animales que no podían nadar cruzaran los océanos para habitarlos, pues. Entonces eso era un indicio de que esos continentes estuvieron juntos. Igualmente él evidenció paleoclimas, es decir, en el pasado hay climas que eran diferentes a los que existían o los que existen en este momento. Él encontró, por ejemplo, grandes glaciaciones del Paleozoico, muy antiguas, en lugares que actualmente están a una latitud donde no puede darse un proceso tan importante de glaciación. Estamos hablando de cercanas al Ecuador, estamos hablando de el norte hacia el norte de África y Sudáfrica, Australia, India y casi hasta Brasil, si ven el mapa allí, ¿no? Son glaciaciones paleozoicas de restos que se han encontrado y que obviamente en la actualidad no pudieran darse en ese momento. También, a la par de eso, encontró fósiles de campos de carbón en lugares que actualmente están en regiones subtropicales. O sea, para que se produzca el carbón tiene que haber una temperatura, o mejor dicho, un ambiente muy húmedo, con mucha vegetación, con mucha humedad, para que obviamente ese material se desintegre y se generen los yacimientos de carbón orgánico. Y actualmente hay campos de carbón en Estados Unidos, en Siberia, norte de Rusia, donde obviamente por las condiciones climáticas es imposible que se dieran. ¿Qué sugirió Wegener con esto? Que los continentes estuvieron juntos y en una latitud mucho más al sur de lo que actualmente están. Otras evidencias son estructurales, tipos y edades de rocas de semejanza, tanto por edad como por materiales, a ambos lados de los continentes americanos. O sea, los montes Apalaches en Estados Unidos, la península escandinava, también los montes de la región occidental de África, son
son tipos de rocas que son muy parecidas y son de la misma edad. Asimismo, Wegener pues sugirió entonces que estos continentes, al estar juntos, pues podían compartir especies, materiales de la misma edad y de la misma composición. Ok, entonces bueno, esto quedó así. Wegener murió y no pudo ser aceptadas sus teorías. Años más tarde, como les comentaba al principio, hubo o se desarrollaron un conjunto de descubrimientos científicos que avalaron la tectónica de placas. Entre esos, lo más importante, el señor Hugo Benioff, Tuso Wilson, Harry Hess, o sea, son varios pioneros que de hecho son padres, llamados padres de la geofísica moderna, que sus descubrimientos pues lograron ratificar y crear la teoría unificada de placas tectónicas. ¿Cuáles fueron esos descubrimientos? Primero, que los sismos no se estaban dando de manera aleatoria a través del planeta, sino que estaban como siguiendo un patrón lineal muy exacto a lo largo de todos los bordes continentales, y eso tenía que tener una razón. Asimismo, al conocer con mayor detalle el fondo oceánico, se pudieron dar cuenta que si bien en la teoría de Wegener había algunos huecos en ese rompecabezas que él intentó armar, ¿verdad?, para Pangea, efectivamente, si nosotros unimos los continentes, pero conociendo lo que es las plataformas continentales, que es, digamos, que es la parte de los continentes que está sumergida en el océano, y esa plataforma continúa hacia el océano antes de llegar a lo que se llama como la llanura abisal, el talud y la llanura abisal, que es parte de la corteza oceánica. Si unimos las plataformas continentales de los continentes, el parecido de la forma de los continentes pues es aún más un rompecabezas, ¿no?, aún más exacto, si se quiere. Y uno de los descubrimientos quizás más significativos a nivel científico que terminó de avalar de una vez por todas la tectónica de placas es lo que se conoce como la expansión oceánica y el paleomagnetismo. ¿Qué sucede? Cuando las rocas se forman, ellas cristalizan, y eso lo vamos a ver cuando veamos rocas ígneas. Cuando las rocas ígneas se forman, lo que está sucediendo es que el magma, al salir de la Tierra, se cristaliza, y en el momento de su cristalización, ella guarda, digamos, en su registro, la orientación del polo magnético. ¿Por qué? Porque estas rocas son rocas basálticas. Ya dijimos, están compuestas básicamente por hierro y magnesio, y el hierro pues obviamente responde muy bien a la polaridad magnética. Entonces, ¿qué descubrieron estos científicos, principalmente Harry Hess y colaboradores? Que a ambos lados de la dorsal oceánica es una cordillera que se encuentra en medio del océano Atlántico, ustedes lo pueden revisar, lo vamos a ver más adelante. A ambos lados de la dorsal existía una congruencia en las edades, ¿sí? Y esas rocas tenían la misma edad y la misma orientación magnética a ambos lados de la dorsal. Entonces, si ven la imagen allí, que hay como una franja, ellos fueron revisando, ¿verdad?, haciendo transeptos a lo largo de todo el océano Atlántico por medio de la dorsal, y se dieron cuenta que las rocas iban como teniendo un patrón muy homogéneo a ambos lados de la dorsal, y eran más jóvenes cerca de la dorsal y más viejas a medida que se iban alejando de la dorsal esas rocas. ¿Qué estaba sugiriendo esto? Que en la dorsal oceánica estaba emergiendo material desde el manto, y se estaba expandiendo el océano, creándose rocas cada vez y expandiendo el océano. Si eso estaba ocurriendo, si había una expansión oceánica, pues entonces en algún momento de la historia tendría que estarse consumiendo corteza, ¿no? O sea, por un lado estaba naciendo corteza y por otro lado estaba consumiéndose la corteza. Y ellos sugirieron que esto podía suceder en las fosas oceánicas que estaban en las márgenes continentales. Entonces, si ustedes observan el mapa, que vamos a ver más adelante, si ustedes observan un mapa del mundo, van a ver la dorsal oceánica y van a ver a ambos lados del océano Atlántico algunas áreas de fosas oceánicas, es decir, lugares muy profundos en donde se está hundiendo la corteza, consumiéndose la corteza. Por un lado nace, por otro lado se consume. Entonces, esto dio origen, junto con todo lo demás, a la teoría de las grandes placas litosféricas, es decir, nuestra Tierra, nuestros continentes y nuestros océanos no son homogéneos. Hay fracturas a lo largo de esa corteza, y esas fracturas definen grandes placas denominadas placas tectónicas, que son porciones enormes de roca, de corteza, que están, como ya dijimos, de cierta manera derivando o navegando sobre la astenófora. Por supuesto,
a, unas, a un movimiento muy, muy lento, pero que es completamente predecible, pues. Y de hecho lo observamos, esos movimientos, esas fracturas son las que generan los terremotos, los sismos en todas partes del mundo, que van a estar entonces asociadas a esas márgenes, donde hay conversión de placas, ¿sí? Allí hay fricción y movimiento, y entonces ahí se van a generar los sismos o seísmos que se originan a lo largo de la Tierra.